Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Me dirijo a ustedes en esta tarde con la misericordia del Señor, esperando de que todos estén bien y que estas noticias que hemos tenido últimamente, para que ya muy pronto estaremos reunidos en nuestro local, todos juntos, es una bendición y pues ya era tiempo. Y así es que esperamos que muy pronto, unas cuantas semanas, estemos juntos. En esta noche, hermanos, hoy es día miércoles 20 de octubre del 2021 y le damos la bienvenida a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una transmisión de Elim Mission Christian Church en Sydney, Australia, y es el área hispana de la iglesia que estamos transmitiendo en esta noche, en este estudio, este día miércoles. Antes de dedicarnos al estudio, hermanos, quiero que oremos y le demos gracias al Señor y le pidamos también de que Él nos guíe, nos bendiga y esté con nosotros a través de esta hora. Padre bueno que estás en los cielos, te agradecemos, Padre bendito. Te damos gracias sabiendo de que tú eres el que pones el querer y el hacer de acuerdo a tu voluntad, oh Dios. En esta noche, oh Dios bendito, que nos disponemos a entrarnos en el estudio de esta noche, Padre Santo, lo que has puesto en nuestro corazón, que sea guiado por el Espíritu tuyo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien es el que nos abre el entendimiento y nos muestra tu verdad, oh Dios. En este tiempo que vivimos de rechazo, de burla y de engaño, donde la verdad es cada vez echada a un lado, pues te agradecemos, Señor, porque creemos y confiamos en ti, que tú eres el camino, la verdad y la vida. El único camino, la única verdad. Y por eso, oh Dios bendito, nos regocijamos en tu amor. Y en esta noche, bendice a cada uno, a los hermanos, las hermanas, los amigos, quien quiera que nos escuche, que tu palabra toque las vidas. En el nombre de Cristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Ok, hermanos, entonces, con ayuda del Señor en esta noche, vamos a estar estudiando un tema basado en una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces hablamos de la honra, de honrar a Dios, de darle gloria al Señor, y otras veces hablamos de conducirnos como cristianos, de dar un buen ejemplo como cristianos, de mostrar con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestros hechos, lo que creemos o lo que confesamos con nuestros labios, lo cual es lógico, es obvio, esperar, mostrar lo que decimos creer. Y aunque parece obvio, parece congruente, pero en realidad no sucede así en la mayoría de los casos, y es donde entra lo que se conoce con el gran mal testimonio. Y es por eso que esta noche quiero meditar en en unos versículos, y para eso vamos a poner acá en la pantalla lo que vamos a estar leyendo. Permítame un segundo. Ok, entonces estamos acá, hermanos, en el tema que quiero mostrar: siervos que honran a su Señor. Ese es prácticamente el deseo en el corazón de poder mostrar en las Escrituras. Siervos, porque somos siervos, pero la pregunta es ¿cuánto honramos al Señor? Y la otra pregunta es ¿por qué le honramos a Él? ¿Por qué bendecimos su nombre? ¿Por qué decimos que le adoramos? Y es allí donde muchas veces perdemos el foco de lo que se debería hacer. Y para ello quiero que leamos estos versículos en el Evangelio según San Mateo capítulo 20, de la parábola, del versículo 1 del 16. Lo voy a leer. Aquí lo tenemos en la pantalla. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Amén. Es una parábola, que el Señor mostró, y lo bello es que Él dice: el reino de los cielos es semejante a esto que les voy a decir, dijo Jesús. Y les empezó a narrar esa historia del padre de familia que tenía una viña y necesitaba contratar personas que trabajaran en esa viña. Antes de adentrarnos a poder... no hay mucho que analizar en esta parábola porque es bien clara, pero antes de poder ver el mensaje en ella, quiero que veamos la situación que se encontraba la sociedad en la cual este grupo de los discípulos vivían cuando recibieron esta parábola, cuando se fueron enseñados. ¿Cuál era la condición de la sociedad en esos años? ¿Cómo se conducían? Y es allí donde había una relación social en ese primer siglo. Como en todos los siglos hay una relación social. Y la relación social tiene que ver con quién manda, con quién es el dueño, con quién es como se dice, el obrero, el patrón, toda la estructura social y cómo la gente respondía a ello. Entonces, ¿cómo era esa relación social en el primer siglo? Prácticamente se conoce que habían, en una forma general, dos grupos en la estructura social. Los patrones, estoy hablando más que todo de la estructura social de los romanos, del imperio romano del primer siglo, que eran los patrones, los que estaban arriba, los que tenían los dueños. Se cree que los patrones eran los dueños, el 8% de la sociedad eran los patrones y ellos eran los dueños de todo. Es decir, que el 92% de la sociedad no eran dueños de nada prácticamente. Entonces esa era la estructura. Estaba, como podéis ver acá, el patrón y los clientes. Es decir, el patrón, el jefe y los súbditos. Se les consideraba el patronaje y la clientela. Así se le llamaba en el imperio romano. Entonces, repito, el patrón era el dueño, era el jefe, era el que otorgaba,
y solamente era un grupo pequeño de la sociedad, un 8% de toda la gente eran los patrones. El 92% eran los clientes. Obviamente, habían personas que reconocían a uno de esos, del 8%, como su patrón. Habían otros que reconocían quizás a otro como su patrón. Entonces, pero sí, ellos eran clientes. Ahora, ¿qué es lo que sucedía en esa estructura? ¿Qué es lo que se daba en esa forma de conducta social? Venía la persona que necesitaba algo, que necesitaba, para poner un ejemplo, necesitaba dinero. Esta persona era el cliente, no tenía dinero. Entonces se le acercaba a su jefe, a su patrón o a aquel adinerado que esta persona respetaba. Entonces, lo que se daba era, si yo no tengo nada, si yo soy un pobre, entonces puedo tener vergüenza. En cambio, este que tiene plata, que es mi patrón, ese va a tener honra. Entonces se daba todo entre honor y deshonor, honor y vergüenza. Esa era la forma como la conducta social se daba entre los patrones y entre los que eran la clientela. Había alguien con honor y alguien con deshonor o vergüenza, podríamos decir así. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? Perdón por acá. ¿Qué es lo que sucedía en ese caso? Entonces, el que necesitaba, por decir el ejemplo, el dinero, se le acercaba al patrón y el patrón le otorgaba ese dinero. Pero ¿qué sucedía? El pobre no le podía pagar en dinero, porque si le pagaba en dinero, se quedaba él sin el dinero que necesitaba. Después tenía que prestárselo otra vez y después tenía que pagárselo otra vez. Es decir, nunca llegaban a ningún lado. Entonces, habían otras formas, otros medios, como el que recibía el beneficio le iba a compensar o a pagar al patrón, y era honrándolo, era dándole honra, era un beneficio recíproco. Yo recibo tu dinero que me prestas o me regalas, pero yo en cambio te doy honor. No voy a hacer nada que vaya a dañar el honor de mi patrono. No voy a hacer nada que dañe el honor de esa persona que me ha favorecido. No le puedo pagar de regreso con dinero, pero sí le voy a pagar dándole honra, dándole, poniéndolo en un nivel alto, en un pedestal. Entonces, esa era la relación en el primer siglo del patrón y el cliente, el jefe y el súbdito, el que tenía y el que no tenía, el dueño y el que recibía el beneficio. Entonces, para poner un ejemplo, las respuestas que recibía o la forma como respondía al que recibía algo del patrón era haciendo esto. Iba a decir: mi patrón es el mejor, mi patrón no hay otro como él, mi patrón es buenísimo, todo lo que ha hecho mi patrón, él me dio estos beneficios, todo, por todos lados voy a ir diciendo que este jefe mío vale la pena que sea mi jefe, lo voy a honrar. Entonces, me ayudó tanto, este patrón me ha dado tantas cosas que yo no le puedo causar deshonra, yo no le puedo causar vergüenza. Yo no puedo ir diciendo: este me ayudó, pero es un sinvergüenza. Este me ayudó, pero es un malvado. Este me ayudó, pero este abusa de los esclavos y todo. No podía hacer eso. Él iba a ir diciendo: mi patrón es el mejor. Mi patrón es el más grande. Mi patrón es el que me ayuda. Mi patrón es el que me da de todo. Y según la historia de los romanos, cuando habían casos judiciales, el beneficiario o el cliente no podía acusar a su patrón, y el patrón iba a proteger siempre a su clientela. Había esa relación mutua, había esa relación continua, que se esperaba que todo sucediera de esa manera. Cuando un esclavo era liberado,
Recordemos que en aquella época se compraban los esclavos y por un periodo de tiempo algunos esclavos podían alcanzar la libertad. Pero este esclavo que adquiría la libertad se constituía en un cliente pues perfecto para el que había sido su amo. Y lo respetaba tanto que se convertía el amo o el que había sido el dueño se convertía ya en patrón. Y él se convertía, el esclavo liberado se convertía en un cliente, en un súbdito, podríamos decirlo así, y no podía causarle ninguna vergüenza. Ahora, cuando viene este ejemplo que podemos leer, lo que el apóstol San Pablo, cuando le escribía a los Efesios, podríamos leer estos versículos desde esa perspectiva, del patrón y del cliente, del amo y del siervo. Y lo leemos, por ejemplo, dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, si quizás lo sabemos de memoria estos versículos, pero si lo leemos ahora desde esta perspectiva del patrón y el cliente, veamos cómo lo comprendemos acá. ¿Quién es el que nos da? El don que recibimos, el que nos da, dice que es un don de Dios. El patrón, ¿qué nos da? Ese don que recibimos, ¿qué es? Entonces, ese don que recibimos dice que sois salvos por la fe. El patrón, el jefe, nuestro Señor, ese don que nos da nuestro Dios, ¿qué es? Es fe y salvación. Entonces, como estamos aquí como recipientes de algo, como necesitados de algo, y no podíamos, como el esclavo, por ejemplo, que necesitaba dinero y no podía tenerlo, tenía que adquirirlo o pedírselo al patrón. Y el patrón le iba a dar ese dinero que el esclavo o el sirviente o el cliente no podía adquirirlo por sí solo. Entonces el patrón le daba el dinero. Así es, nuestro patrón, nuestro jefe, nuestro Señor nos da aquello que no podemos alcanzar o que no podemos adquirir por nuestros medios. ¿Por qué? ¿Por qué lo da el Señor? ¿Por qué? El patrón, ¿por qué lo da? Y dice claramente, porque no podemos de nuestra parte, ni aun por obra, es lo que dice aquí. Esto dice, no de vosotros. Y después dice en versículo 9, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. No es de nosotros y no es por obras. Por eso es que el patrón tiene que darlo. No lo podemos adquirir nosotros, aún haciendo obras. ¿Por qué? Porque el regalo es salvación y fe, o fe para salvación. Ahora, si nuestro patrón, por seguir el ejemplo, o nuestro Padre, nuestro Señor, que poseía eso, que tiene esa facultad, esa autoridad, nos la dio a nosotros, nos la otorgó a nosotros. Y si compartimos esa relación que dije al principio, si el patrón le da a alguien algo, esta persona no se la va a pagar con lo mismo. Si le da dinero, no se lo va a pagar con dinero, sino que se lo va a pagar dándole honra, honrando a su patrón. Nuestro Dios, nuestro patrón nos dio esto, fe y salvación. No le podemos pagar a Dios de regreso la fe y la salvación, porque no podemos, no es nuestra, es de Él. Ahora, ¿cómo le vamos a responder? Le vamos a responder de la misma manera, dándole honra. Es lo que dice, ¿cómo le vamos a poder pagar? Le vamos a poder pagar andando, como dice acá, en buenas obras. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí se cumple esa relación que había en la cultura del primer siglo. El que tenía, el jefe, el patrón, le daba al sirviente, diríamos, le daba al cliente
que necesitaba eso, y el cliente como respuesta iba a darle buenas obras al patrón, le iba a dar honra al patrón, le iba a dar honor al patrón. Jamás el cliente le iba a causar vergüenza. Jamás el cliente le iba a decir, ya en nuestros términos, darle mal testimonio. Nunca. Porque estaba tan agradecido de que este hombre rico, de este hombre poderoso, tuvo esa facultad de darle a él en el momento de necesidad. Ahora no le podía pagar, sino dándole honor. Lo ponía en una posición alta. Y ahí es donde viene nuestro testimonio como cristianos ahora. No le vamos a dar, o diríamos, no nos vamos a portar bien para caerle bien al vecino o al amigo o a quien sea o al hermano. No lo vamos a hacer así, no, sino vamos a portarnos bien, vamos a dar buen testimonio, porque queremos así honrar a nuestro patrón, queremos así honrar a aquel que nos dio eso que no podíamos adquirir nosotros por nuestros medios. Entonces, hermano, la conducta cristiana, venimos a ser siervos del Señor para honrarle a Él. Por eso dice, hemos sido creados en Cristo para buenas obras, para que andemos en ellas. Andar en esas buenas obras. No pagándole al Señor, sino dándole honra. Jamás le vamos a poder pagar al Señor. Jamás le vamos a poder devolver lo que nos ha dado. No podemos, porque dice que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Si es un regalo es porque nosotros no podíamos comprarlo. Y si lo hubiéramos podido comprar, no íbamos a poder honrar al Señor. Aquí es donde viene la contradicción de aquellas sectas o aquellos grupos cristianos que ellos creen que por sus acciones logran la salvación, que por sus buenas obras logran la salvación, o que porque son buena gente van a ser salvos. Allí no va, porque allí lo adquirió por sí mismo. Y la salvación no se puede adquirir por sí mismo porque no nos corresponde, no somos dueños nosotros. Nos tiene que ser dada del dueño de la salvación. Nos tiene que ser otorgada de aquel que posee el honor, la autoridad y el poder para otorgar ese don que es la salvación. Entonces, si fuera por nuestros medios, la gloria no se le podía dar a ese que nos dio la salvación. La gloria sería para nosotros mismos. Por eso dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos vamos a gloriar. Mire que aquel que se gloríe, dice en otra parte, que se gloríe en el Señor. Entonces, esta es, hermano, volviendo a esa condición del primer siglo, o a esa estructura social, el patrón y el cliente. El patrón da, el cliente recibe, y el cliente le da honor a su patrón. Lo honra, satisfecho, contento por lo que ha recibido. Entonces, viendo ya, hermano, este panorama de la situación como era en aquel siglo, podemos regresar a lo que leíamos al principio y concluir allí en el significado de esta parábola. Entonces, el padre de familia, dice en esos versículos que leímos del capítulo 18 capítulo 20, de Mateo, que el padre de familia se fue a contratar. En aquellos años, el dueño del viñedo, de la viña, tenía un periodo de tiempo muy corto para cosechar, para hacer la vendimia, para traer todas las uvas. Entonces, en ese periodo de tiempo, él tenía que ir a buscar trabajadores, y trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Desde que salía el sol hasta que se ponía. 12 horas de trabajo. Se fue por la mañana tempranito, se iban a las plazas. Ahí estaban las personas que estaban dispuestas a trabajar, y venía el dueño de la finca, el dueño de la viña, y le decía a los que querían, vas a trabajar conmigo, te voy a pagar tanto. El que quería trabajar, como en ese momento habían varios jefes, varias personas dueñas de granjas o de viñedos, que podían hacer un intercambio, es decir, el trabajador decía, no, aquel fulano me va a pagar más. Entonces llegaban a un acuerdo, y decía, ok, entonces yo te voy a pagar $100 en este día.
para que vayas a trabajar conmigo. En este caso eran denarios. Llegaron a un acuerdo y dice, te voy a pagar un denario para que trabajes conmigo. El hombre o los hombres contentos se fueron a trabajar. Perfecto. Perfecto. Luego, 3 horas más tarde, el dueño dice, necesito más trabajadores. Se va a la plaza y les dice, ¿quiénes quieren trabajar? Y se va y los manda y les dice, el versículo 4, id también vosotros a mi viña. Este versículo o esta frase es muy, muy llamativa. El dueño le dice, id también vosotros a mi viña. Es un llamado de Dios, es un llamado del dueño, es un llamado del jefe, es un llamado del patrón para decir, vengan a mi viña. Están contratados. A la hora sexta llega y contrata a otro que era a mediodía. A la hora novena, que era ya como las 3 de la tarde, contrata a otros. Y a la hora 11, que eran las 5 de la tarde, contrata a otros. Entonces, ¿qué pasó? Los que contrató a las 6 de la mañana trabajaron 12 horas. Los otros, así fueron trabajando 9 horas, y trabajaron 6 horas, y trabajaron 3 horas. Y el último grupo trabajó 1 hora. Y luego terminaron y se fueron y recibieron su salario. Pero ¿qué sucede? Cuando empezaron a recibir su salario, el dueño dice, le voy a pagar a los que empezaron de último, les voy a pagar primero, y les dio un denario. Vienen los otros y dicen, si ellos que trabajaron 1 hora les da un denario, pues a nosotros no nos va a dar 6 denarios o 12 denarios. Pero no, a los otros también les dio un denario. A los otros un denario, de los que empezaron temprano un denario. ¿Por qué? Porque ese era el acuerdo que habían llegado. A los de las 6 de la mañana les dijo, van a trabajar por un denario, y dijeron sí. Terminó el trabajo y les pagó un denario. Ahora la pregunta es, o para terminar la historia acá, empezaron a murmurar. El versículo 11 dice, cuando recibieron eso y vieron lo que había pasado, empezaron a murmurar, a rebelarse, llamaron a la union y empezaron a hacer un meeting para derrocar al jefe. Empezaron a hacer todo lo que se les ocurrió, empezaron a hablar, y el jefe, el dueño, le llama, sobre todo había uno que era bien tremendo, porque le dice, lo llama a uno, el versículo 13, le dijo a uno de ellos, quizás el que hacía más ruido, el que andaba con la pancarta ahí gritando, él le dice, amigo, le dice, venga para acá, amigo, le dice, al estilo así bien campeche, venga para acá, amigo, le dice, ¿en qué te he hecho daño? Le dice. ¿Cuál es el agravio que te he hecho? ¿Cuál es lo malo que te he hecho? Le dice. No nos pusimos de acuerdo hace 12 horas que ibas a trabajar por un denario. Le dice, claro, sí. Entonces, ¿te he pagado menos de un denario o te he pagado más? No, si me has pagado 1. Entonces, ¿no fue ese el acuerdo que llegamos? Sí, pero ¿por qué a este le pagaste más si ese trabajó 1 hora? Entonces, ahí el jefe, el dueño, le dice, ¿no me es lícito para mí hacer lo que quiero con lo mío? Vete, le dice, vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. Es mi deseo. ¿O tienes envidia porque soy un buen hombre? Esa fue la pregunta o la confrontación que el jefe le dio a los que protestaban, a los que ponían un complaint. Ahora la pregunta es, ¿fue este hombre dueño de la viña justo o injusto? Una buena pregunta. ¿Fue justo o fue injusto? Esta parábola ha sido utilizada políticamente por muchos. Ha sido utilizado por los que creen en un socialismo. Han sido utilizados para decir que todo el mundo debería recibir el mismo pago. Los que trabajan, que se matan y se quiebran la espalda, se quiebran la cabeza, preparándose, tienen que recibir lo mismo que aquellos que jamás hicieron nada. Ese es un punto de vista. Yo no estoy diciendo que es así o que no es así. Eso lo presentan algunos. Otros presentan de que es el capitalismo, que el jefe le va a condecorar a aquel que él conoce que va a funcionar bien. No sé, no es tampoco ni uno ni lo otro. El Señor está hablando aquí de otra situación más importante. No es socialismo ni capitalismo. Está hablando, la pregunta es que si hay justicia o no. Que si fue justo o fue injusto. La respuesta es,
fue más que justo. Fue más que justo, fue misericordioso. Y ese es un punto, un detalle muy importante. Fue misericordioso, porque ¿qué es lo que sucede? Normalmente nosotros como seres humanos tendemos a compararnos. Como seres humanos tendemos a hacer evaluaciones, a decir, aquel tiene más y no ha hecho lo que yo he hecho. ¿Cómo es posible que aún los niños muchas veces dicen, mamá, ¿por qué le diste a este que no hizo el deber o que no nos ayudó? ¿Por qué le diste también de comer? O sea, hay un punto de vista tal vez de decir, yo merezco más que el otro. Yo merezco mejor trato que aquel, a tal grado que hay personas que llegan a decir, ¿por qué algo malo me pasa a mí? ¿Por qué yo? Entonces, cuando empezamos a compararnos, a evaluarnos con lo que el otro recibe, con lo que el otro tiene, con lo que el otro adquiere, ahí comienza esa balanza a decir, realmente yo debería estar aquí, pero en realidad ahora estoy acá. A compararnos. Yo sé que muchos de nosotros, al ver el caso de este dueño de la viña, y al ver que le pagó más a los que trabajaron menos, yo sé que todos nosotros los que estamos viendo esto diríamos que este jefe sí que es muy bueno, ¿cierto o no? No es cierto. Yo sé que también hubiéramos empezado a hacer preguntas, a decir, ¿por qué? ¿Y a él por qué? Si este hermano hace poco llegó a la iglesia, ¿y por qué le da privilegio? Si este hermano menos empieza de aquí por allá, ¿y por qué está metiéndose en esto y en lo otro? ¿Por qué este recibe beneficios y aquel no? Porque tantas preguntas que pueden hacer. Y eso sucede cuando empezamos, como digo, a evaluarnos, a compararnos con otro. Pero en este caso, este caso de este amo, él no fue injusto. ¿Por qué? Porque él le dio a los que había llegado a un acuerdo lo que el acuerdo era. $100, le dio $100. A los demás, ellos mismos sabían que no les correspondía $100. Bueno, en este caso no les correspondía un denario, pero él se los dio. Entonces allí fue misericordia, no fue justicia. Allí no fue justicia, allí fue más que justicia, allí fue misericordia. Entonces la diferencia en este caso es entre justicia y entre misericordia. Dios es justo, pero también es misericordioso. ¿Qué pasaría si Dios solamente fuera justo y no fuera misericordioso? ¿Qué sucedería? Lo que sucedería es que si Dios solamente fuera justo, no estaríamos acá. Yo no estaría acá. Usted quizás no estaría ahí, porque estaríamos muertos si Dios fuera justo. Su justicia no nos hubiera protegido, nos hubiera dejado a la deriva, o nos hubiera dejado que recibamos el pago de nuestro trabajo. Y dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Entonces, esa es justicia. Cuando la gente dice, ¿y esto por qué me pasa a mí? ¿No está pensando que será pago? ¿Será retribución normal, como se dice muchas veces, que la vida le está pasando la factura? Es una justicia natural quizás. Pero el hecho de que estamos en pie, estamos en vida, es por la misericordia de Dios. Si Dios nos diera lo que merecemos, como repito, no estaríamos acá. Por eso en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es tu fidelidad, Señor. Cada mañana son nuevas tus misericordias, cada mañana es grande tu fidelidad. Así como los trabajadores de esta viña, en una forma teológica podríamos decir que esta parábola se refería al pueblo de Israel y a los gentiles. El pueblo de Israel que había estado por siglos bajo la ley, por siglos practicando, por siglos haciendo las tradiciones, siguiendo los profetas, siguiendo todo. Y en los últimos días, en los últimos años, Dios llama a otros
que no merecían estar metidos, que somos nosotros, somos la iglesia, somos los gentiles. No merecíamos, porque vinimos ya tarde, pero sin embargo nos ha puesto al mismo nivel. Y eso es misericordia. No lo merecemos, pero Dios muestra su misericordia. Él muestra su misericordia en diferentes maneras. Muchas veces, hermano, se nos olvida pedir misericordia. Y muestra Dios su forma. Aquí voy a mostrar, para terminar con esto y terminar con el tema, voy a mostrar simplemente 3 maneras como podemos encontrar que esa misericordia de Dios es manifestada. En primer lugar, Dios muestra su misericordia a aquellos que piden. A aquellos que le piden. Normalmente nosotros oramos, no sé, le puedo hacer la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que le oró al Señor pidiéndole misericordia? ¿Cuándo? Muchas veces oramos pidiéndoles, Dios, dame dinero para pagar esta cuenta. Dios, dame salud. Dios, sáname de este dolor. O Dios, protégeme de esta situación que está pasando. Guárdame de esto, guárdame de aquello. Está perfecto, todo eso está bien. Pero también sería bueno decirle, dame misericordia, quiero más misericordia tuya. Allí nos encontramos en Lucas 18, en el caso del fariseo y el publicano, que dice el Señor, iban estos dos a orar. Conocemos bien la historia. Fueron a orar, el fariseo por un lado y el publicano por otro lado. ¿Qué dijo el fariseo? Él se alabó a sí mismo. Él se sintió como el mejor hombre. Él dijo, gracias porque yo no soy igual a este. Gracias porque yo no soy pecador como el otro. Gracias porque yo no soy malo. Gracias porque yo soy el mejor. Gracias por esto, gracias por aquello. Yo soy aquí, yo soy allá. Parecía un pavo real, todo colorado. Ese era el fariseo. Se sentía el gran hombre, el héroe. Si Superman no era nada, él era mejor que Superman. Pero sin embargo, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre el publicano? Él no se puso a orar, yo aquí, yo allá, yo soy el mejor. No, el Señor, Él le dice, recordemos que los publicanos eran considerados, y no porque eran considerados, sino que porque muchos así lo eran, que cobraban impuesto extra, cobraban cosas extras para favorecerse a sí mismos. Entonces no eran amados prácticamente por la sociedad. Mas sin embargo, él se acercó a Dios y le dice, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Él pidió misericordia. El publicano pidió misericordia. Cuando oraba, no se alabó a sí mismo, no se puso en un pedestal, sino más bien pidió misericordia. ¿Y qué es lo que el Señor dice cuando regresó a su casa? El publicano recibió su misericordia. Mas el fariseo recibió lo que él quería, gloria en esta tierra, gloria a sí mismo, humo, eso fue, nada más sentirse que estaba en las nubes, pero no era nada. En cambio el publicano recibió misericordia. Entonces el Señor da misericordia a los que le piden. Otro, Dios da misericordia a los que dan a otros, a los que dan misericordia a otros. En Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Es decir, si uno es misericordioso con otro, si uno muestra su compasión, su amor por otro, uno también va a recibir misericordia. Entonces Dios da misericordia a los que son o que dan misericordia a otros. Y el Señor mostró ese caso, esa otra parábola en Mateo 18, donde estaba este hombre que le debía $10,000 dólares, 10,000 denarios le debía a su jefe. Aquí estamos hablando de eso que decíamos al principio, del patrón. Entonces, y venía este hombre y no le podía pagar, ni con honra ni con nada quizás.
Entonces, ¿qué es lo que el patrón decía? Este necesita irse a la cárcel, este necesita ser castigado. Entonces viene el hombre y le pide misericordia, le pide compasión al rey. Y el rey, ¿qué le dice? No me puedes pagar y no te voy a obligar a que me pagues, pero te voy a perdonar. Te voy a perdonar la deuda. Y se la perdonó. Pero ¿qué es lo que hizo el hombre? Se fue y encontró ahí en la cocina, encontró a su compañero que le debía $100. Y empezó a ahorcarlo, lo agarró y págame, y le pegaba y todo. Y le echó a la cárcel porque no le pagó los $100. Cuando el rey se dio cuenta de lo que éste había actuado injusto, le dice, yo te perdoné a ti 10,000 y tú no fuiste capaz de perdonarle a tu compañero 100. Por lo tanto, te voy a reinstituir la deuda. Y ahora sí me la tienes que pagar. Y lo echó a la cárcel, dice. Azotado hasta que le pague la deuda. ¿Qué es? No recibió la misericordia. Le fue otorgada, pero no la recibió. ¿Por qué? Porque él no pudo ser misericordioso con el otro. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces Dios da misericordia a los que se la piden y también a los que la transmiten. La misericordia es como una fuente de agua que fluye a través de nosotros, pero tiene que seguir fluyendo. Pues si no, va a llegar a un stop, a un lugar, a un momento de parada y ya no va a poder fluir. Ya no va a poder fluir. Es como una manguera de agua que se abre y se le pone una tapa en la otra punta. Esa agua ya no va a fluir. Esa es la misericordia. La misericordia va fluyendo, pero si le ponemos una tapa, ya no va a fluir. Y es ahí, hermanos, donde muchas personas dicen, es cierto, alguien me hizo mal y yo a esta persona no la puedo perdonar. Yo siento ese odio por fulano de tal. Si usted supiera lo que aquella hermana dijo de mí, si usted supiera lo que aquel hermano me hizo, pues la respuesta es no queremos saber. Porque por lo visto fue algo tremendo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿está dispuesto a perdonarlo? Hermano, y esto es bastante delicado, porque hay personas que se sienten tan dañadas por algo y no voy a negarlo. Muchas veces hay ofensas triviales, que la gente se ofende por cualquier cosita y andan todos cachetones porque se enojaron. Eso es trivial, pero sí hay personas que han recibido daño tremendo. Han sido abusados tal vez por sus parientes mismos, han sido abusados tal vez por, qué sé yo, la misma sociedad, o han sido maltratados. Les han sido robados lo que han recibido, sus hijos quizás han sido llevados por la ley, qué sé yo, cosas tremendas. Pero si va a seguir con ese rencor o el dolor, muchas veces, eso quería decir, muchas veces hay enfermedades, hermano, hay enfermedades mentales, hay enfermedades psicológicas y hay enfermedades físicas que son el resultado de amargura, que son el resultado de un corazón que no ha podido perdonar. El que no recibe misericordia, dice la Biblia, que va a llegar, o su causa final es el lago que arde con fuego y azufre. Ese es el resultado de aquel que no recibe la misericordia, no recibe el perdón, es condenación. Pero si hemos recibido ese perdón, hemos sido tomados y trasladados a la vida eterna. Lo mismo, el que no perdona, ya en vida está siendo maltratado, en vida los huesos están siendo consumidos, como dice el libro de Proverbios. Sus huesos están ya, están como carcomidos. ¿Por qué? Porque el perdón puede acarrear beneficios físicos, mentales y espirituales especialmente. Si hemos recibido misericordia, transmitámosla, dándosela a otro. Y finalmente, Dios da misericordia a los que no abusan.
de la misericordia. Un ejemplo quizás parece absurdo, pero un ejemplo es, supóngase que usted va caminando por un lugar y ahí hay un río o hay agua, y de repente escucha a alguien que pide auxilio, ayúdeme, y vuelve su mirada y mira a una persona que se está ahogando en ese río. Entonces viene usted, se saca su ropa, sus zapatos y se tira y salva a aquella persona, la saca del río y la saca a tierra. Y usted se empieza a limpiar y la otra persona está súper agradecida con usted. Le dice, muchas gracias por haberme salvado. Yo estaba ahogándome, yo me estaba muriendo y le grité y usted vino y se tiró y me salvó. Muchas gracias, estoy agradecido. Y usted dice, está bien. Y medio usted se descuida, la persona se tira otra vez al río. Y empieza a ahogarse otra vez. Y usted ya estaba poniendo la ropa. Y la persona, auxilio, auxilio, me estoy ahogando. Y usted dice, bueno, me voy a tirar otra vez, y se tira y lo saca. Al sacarlo la persona, muchas gracias, otra vez le agradezco, 2 veces me ha salvado. Imagínese, 2 veces me ha salvado. Usted sí es un gran hombre, una gran persona, y un abrazo le da. Y usted, vaya, por lo menos, dice. Y usted se va a poner la ropa y se tira otra vez. Eso es, parece una locura, ¿no? Pero eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Decimos, Señor, perdóname por esto, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer. A los días pasa y lo vuelve a hacer. Y le pide así, hoy sí, esta vez sí, Señor, esta vez sí me ayudas en hoy sí, ya, la última. Y el Señor le da misericordia. Y se vuelve a tirar al río otra vez. Quizás 3 veces, quizás 4 veces. Eso es abusar de misericordia. Entonces el Señor da misericordia a los que le piden. Da misericordia a los que la dan a otros y da misericordia a aquellos que no abusan de la misericordia. Hermano, eso es lo que podemos ver también a través de esta parábola del dueño de la viña. Le dio misericordia al que trabajó 6 horas, al que trabajó 9 horas, al que trabajó 3 horas, al que trabajó 1 hora. Fue justo con el que trabajó 12 horas, pero fue misericordioso con el que trabajó menos, porque le dio una gran recompensa. Fue misericordioso. Hermano, el Señor ha sido misericordioso con nosotros, y porque Él quiere que seamos misericordiosos. Por eso, hermanos, debemos de ser siervos que honran a su Señor. Siervos que le dan honor, siervos que le dan honra, a siervos que no le dan vergüenza, que no lo deshonran, que no le dan mal testimonio, que no se enojan porque le dio bendición al otro, que no saltan porque el otro recibió algo mejor, porque oró por el hermano y el hermano fue bendecido y no oró por mí y me estoy muriendo. No, démosle gracias a Dios, démosle honra al Señor, perdonemos al que haya que perdonar y démosle honra al Señor, no porque, como repito, vamos a quedar bien con los demás, no, sino porque en esa manera somos agradecidos por lo que Él ha hecho y por lo que Él seguirá haciendo. Hermano, este es el mensaje breve que quería dejarles basado en este estudio de este caso que el Señor mostró en esta parábola, y quiera Dios que podamos comprender y ver que la situación es igual para nosotros como lo fue en el primer siglo. Honra para nuestro Señor, que nos dio todo. Oremos. Padre bueno que estás en gloria, agradecidos estamos contigo porque hemos recibido misericordia. Agradecidos estamos contigo, Señor, porque eres justo, pero también eres misericordioso. Gracias, Padre Santo, por darnos esa misericordia y perdonarnos, darnos fe, darnos salvación. Y en esta noche, Padre bendito, te pedimos que nos des sí esa fuerza para poder ser misericordiosos, para poder actuar en bien, para poder actuar en perdón para otros. Porque tú eres, oh Dios, el que recibe toda honra. Queremos darte esa gloria con nuestros hechos, con nuestros actos. No solamente con nuestros labios, sino también con nuestros hechos. Que lo decimos, lo agradecemos
en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor nuestro, por quien agradecemos. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido una gran bendición poder estar con ustedes. Y la paz del Señor continúe en vuestros corazones. Nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga.